Bien, continuamos con Horizonte Noticias. Vamos a tomar contacto con Alicia Alderete, que es del EMPA 1330. Habíamos charlado en su momento, el EMPA muy particular que, bueno, tiene ya egresados, que este año, bueno, ha sido en forma virtual. Ellos ya venían trabajando muchísimo con la virtualidad y habíamos charlado con Alicia en su momento. ¿Cómo está, Alicia? Buen día. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Sí, hemos hablado la vez pasada. Bueno, ¿qué nos puede contar? ¿450 egresados? Sí, más o menos 450. En realidad 195 en el mes de julio y 261 en el mes de octubre. Así que más o menos 450 egresados así a grandes rasgos. Bueno, un poquito más. Un poquito más. Importante esto, ¿no? Más allá de que ustedes ya venían trabajando, habíamos charlado en su momento también con otros referentes en base a la virtualidad, porque el sistema implicaba esto, digamos, la posibilidad para muchos de terminar el nivel secundario, pero bueno, más específicamente este año utilizando la virtualidad es un logro importante, Alicia. Sí, por supuesto. Además, para nuestros estudiantes, la vez pasada habíamos charlado que es muy importante la finalización de la escuela secundaria, justamente porque son la mayoría jóvenes y adultos, entonces la necesidad de la educación secundaria toma otro valor frente a la demanda del trabajo, de la finalización de la escuela, frente a ese objetivo pendiente que les quedaba en lo personal, frente a esas ganas de cerrar una etapa, frente a esas ganas de seguir estudiando. Entonces, en este contexto donde por ahí algunas de esas situaciones se ven interrumpidas o se vuelven más difíciles, nuestros estudiantes en eso han tenido una posibilidad que ya la venían manejando, y esta cuestión de no ver tan difícil su cursado, porque ya tienen este training o esta forma de cursado virtual y entonces no les fue tan difícil. Y para nosotros eso es muy importante porque, como le digo, a veces nuestros estudiantes por diferentes razones tuvieron que interrumpir su educación, sea por maternidad, sea por trabajo. Entonces, que esta vez para nuestra escuela la pandemia no haya sido un impedimento y que encima se puedan recibir esta cantidad de estudiantes es un orgullo. Bueno, y si podemos sintetizar, digamos, de qué lugares referencialmente, cómo mayoritariamente, los sectores. Los sectores, bueno, digamos, por una cuestión de población, es muy común que la mayoría de los estudiantes sean de la zona, no de la ciudad de Rosario específicamente, pero sí del departamento Rosario, del departamento La Capital, muchos estudiantes de la zona de Rafaela, muchos estudiantes del sur y de la zona de Reconquista, siempre más o menos de lo que es región 2 para educación o lo que es departamento general obligado. Bueno, ahí tenemos también con el departamento Vera, digamos, una conexión bastante cercana. Es más o menos un aproximado entre 45, 50 estudiantes que se van graduando. Y después de la zona, si tomamos a referencia el departamento general obligado del departamento Vega, concentramos muchos estudiantes en la zona de Reconquista y de Avellaneda, y por ahí dispersamos un poquito más hacia San Antonio de Obligado, Las Toscas, Villa Ocampo, nos bajamos un poquito para Alejandra, la zona de Costa, Vera, pero la concentración está en Reconquista y Avellaneda. Bueno, pero aquí también en nuestra zona norte también, algunos egresados. Analizan lo que viene en el contexto también de todo lo que se tiene. La ministra de Educación ayer dijo que, bueno, cada provincia va a ir definiendo, e inclusive de acuerdo a cómo vaya surgiendo las cuestiones con esta pandemia, el avance. ¿Ustedes analizan algo en particular? Porque siempre, como bien decíamos en el comienzo, han trabajado ustedes centrados más en la virtualidad. ¿Analizan algo distinto? ¿Piensan para lo que viene? Y nosotros estuvimos con un gran problema en este año, porque si bien la escuela es virtual, y para, como le decía, para los estudiantes, para los
profesores nos es tan difícil acomodarse a este contexto, y mismo nosotros tenemos 11% de presencialidad y nuestra escuela no marca como requisito primordial ni el manejo de la tecnología ni la existencia de recursos en la familia, sea celulares o sea computadora, ni la presencia de red de internet. Y todo eso lo garantizamos con diferentes instituciones que nos dan espacios en los territorios. Entonces, en Avellaneda, por ejemplo, tenemos el Centro Cultural, en Reconquista teníamos una escuela técnica que nos prestaba el espacio, después también nos pasamos al Centro Cultural, lo mismo en la zona de Tacuarembó, en Las Toscas, digamos, vamos teniendo diferentes sedes donde los estudiantes van a tomar consulta presencial, donde van a encontrarse con sus profesores, donde hacen ese encuentro presencial obligatorio y donde estas instituciones muy amablemente, porque somos una escuela y nos ayudamos entre las instituciones educativas y culturales, nos prestan estos recursos, las computadoras y las redes de Wi-Fi. Ahora, eso sí fue un problema para nosotros y tuvimos que salir a buscar otros mecanismos. Y la gente que ingresó este año, no los que egresaron, porque los que egresaron ya vienen hace 3 años cursando aproximadamente, pero sí la gente que ingresó este año, sí se pidió que pudieran contar con alguna de estas herramientas en la casa. Si esta situación continúa, nosotros no podemos seguir pidiendo ese requisito por esto que le digo. Somos una escuela pública, no trabajamos con un grupo social que pueda acceder sí o sí a estos recursos, porque no es el grupo al que está dirigida la escuela está dirigida a gente que no ha podido terminar la escuela secundaria por diferentes situaciones sociales. Entonces, en este momento específico, eso lo tuvimos en cuenta para que a los estudiantes no se les dificulte tanto el cursado. Si esta situación continúa y seguimos sin poder asistir a estas instituciones que le mencionaba, que nos prestan los recursos y nos prestan las herramientas, vamos a tener que buscar alguna estrategia donde podamos trabajar por estudiantes que no cuenten con estos recursos y seguir inscribiendo y seguir incorporando gente a la escuela. Se había cortado, vamos a retomar, decía usted que sí, va a haber una dificultad, o se presenta ahora por lo menos, porque más allá de que ustedes trabajaban ya desde la virtualidad, necesariamente un espacio físico debían tener, como para que los alumnos se acerquen e interactúen en determinado momento con los profesores, ¿no? Sí, y le decía que si bien estamos en una época de preinscripciones para el año 2021, tenemos que ver en esas preinscripciones qué recursos cuentan los estudiantes para ver entonces cómo salimos a colaborar si seguimos teniendo las instituciones cerradas, si no pueden asistir a usar los recursos de las instituciones que le mencionaba, y cómo, como equipo directivo y como equipos docentes, tratamos de trabajar con esta dificultad. Las inscripciones son siempre masivas, más o menos a esta altura, que abrieron ahora en noviembre y cierran en diciembre, vamos teniendo aproximadamente 3.500 inscripciones, como ya nos viene pasando, ¿no? Los egresados que recién contábamos son del grupo número 8 que ingresó, porque no hacemos un ingreso por año, sino que hacíamos 2 o 3. La realidad es que después nos quedan los profesores sobrecargados. Entonces, con esa cantidad de estudiantes preinscriptos, después tratamos de ir viendo quiénes tienen los papeles al día, quiénes tienen efectivamente la primaria terminada, porque justamente si lo que trabajamos es la inclusión, no vamos a estar incorporando gente masivamente que después los profesores no puedan trabajar como corresponde con ellos. Esto no significa que queden sin poder ingresar a la escuela. Se trata de regularizar esos papeles y esas situaciones y en una próxima apertura se les habilita el lugar. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por el contacto. Como siempre, algo más que quiera agregar, bueno, porque tal vez el interés siga surgiendo, ¿no?, de tantos que podrán acceder a esta forma, a este sistema para terminar el nivel secundario. ¿Qué diría al respecto? Nosotros, yo para no equivocarme con el correo electrónico,
ustedes recibieron una gacetilla y me queda el contacto de quien estaba comunicándose conmigo para hacer la nota. Le voy a pasar allí el correo, así lo ponen si quieren a pie, y cualquier persona que quiera inscribirse puede escribir este correo electrónico, nos deja sus datos y nosotros, cuando empecemos este proceso de ver todas las preinscripciones que se realizaron, van a empezar a llamar por teléfono. Entonces, por eso les pedimos que el dato, principalmente del teléfono, esté correcto, así vemos con quienes contamos en el año 2021, allá por marzo, cuando iniciemos las clases. Las clases nosotros las vamos a comenzar a costa de la pandemia, como hemos hecho este año. Y como siempre también acompañando y ayudando a los estudiantes con todo el manejo de la tecnología. Así que toda aquella persona que quiera inscribirse es bienvenida. Agradecemos de nuevo a los profesores que, muy a pesar de las dificultades también personales, siguen trabajando con el mismo compromiso de siempre, con el agotamiento que esto a veces implica, más allá de nuestra costumbre con la virtualidad, no deja de ser una situación para todos desbordante. Y agradecemos, como siempre, a los profesores de la región 2, a los profesores que trabajan en toda esa zona, como a los profesores que trabajan en el resto de la provincia, porque el trabajo que llevan adelante es increíble y los estudiantes lo nombran permanentemente en las notas que hacen, en las redes sociales, los proyectos que arman, en el acompañamiento que tienen, y también a ustedes que nos ayudan a difundir la escuela y toda esta experiencia que tenemos como institución. Bien, muchísimas gracias, Alicia, es muy amable, un gusto. Un gusto. Hasta luego, Ramón. Hasta luego. Bien, Alicia Alderete estuvo desde Rosario, directora de la EMPA 1330, hablando de la cantidad de egresados, 400 que han egresado con este sistema, que bueno, siempre ha tenido como base la virtualidad, aunque algo también de presencial, por supuesto, pero mucho más en este año de pandemia. Tras la pausa, continuamos. Bien, continuamos con Horizonte Noticias. Vamos a tomar contacto con Alicia Alderete, que es del EMPA 1330. Habíamos charlado en su momento, el EMPA muy particular que, bueno, tiene ya egresados, que este año, bueno, ha sido en forma virtual. Ellos ya venían trabajando muchísimo con la virtualidad y habíamos charlado con Alicia en su momento. ¿Cómo está, Alicia? Buen día. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Sí, hemos hablado la vez pasada. Bueno, ¿qué nos puede contar? ¿450 egresados? Sí, más o menos 450. En realidad 195 en el mes de julio y 261 en el mes de octubre. Así que más o menos 450 egresados así a grandes rasgos. Bueno, un poquito más. Un poquito más. Importante esto, ¿no? Más allá de que ustedes ya venían trabajando, habíamos charlado en su momento también con otros referentes en base a la virtualidad, porque el sistema implicaba esto, digamos, la posibilidad para muchos de terminar el nivel secundario, pero bueno, más específicamente este año utilizando la virtualidad es un logro importante, Alicia. Sí, por supuesto. Además, para nuestros estudiantes, la vez pasada habíamos charlado que es muy importante la finalización de la escuela secundaria, justamente porque son la mayoría jóvenes y adultos, entonces la necesidad de la educación secundaria toma otro valor frente a la demanda del trabajo, de la finalización de la escuela, frente a ese objetivo pendiente que les quedaba en lo personal, frente a esas ganas de cerrar una etapa, frente a esas ganas de seguir estudiando. Entonces, en este contexto donde por ahí algunas de esas situaciones se ven interrumpidas o se vuelven más difíciles, nuestros estudiantes en eso han tenido una posibilidad que ya la venían manejando, y esta cuestión de no ver tan difícil su cursado, porque ya tienen este training o esta forma de cursado virtual y entonces no les fue tan difícil. Y para nosotros eso es muy importante porque, como le digo, a veces nuestros estudiantes por diferentes razones tuvieron que interrumpir su educación, sea por maternidad, sea por trabajo. Entonces, que esta vez para nuestra escuela la pandemia no haya sido un impedimento,
y que encima se puedan recibir esta cantidad de estudiantes es un orgullo. Bueno, y si podemos sintetizar, digamos, de qué lugares referencialmente, cómo mayoritariamente, los sectores. Los sectores, bueno, digamos, por una cuestión de población, es muy común que la mayoría de los estudiantes sean de la zona, no de la ciudad de Rosario específicamente, pero sí del departamento Rosario, del departamento La Capital, muchos estudiantes de la zona de Rafaela, muchos estudiantes del sur y de la zona de Reconquista, siempre más o menos de lo que es región 2 para educación o lo que es departamento general obligado. Bueno, ahí tenemos también con el departamento Vera, digamos, una conexión bastante cercana. Es más o menos un aproximado entre 45, 50 estudiantes que se van graduando. Después de la zona, si tomamos a referencia el departamento general obligado del departamento Vega, concentramos muchos estudiantes en la zona de Reconquista y de Avellaneda, y por ahí dispersamos un poquito más hacia San Antonio Obligado, Las Toscas, Villa Ocampo, nos bajamos un poquito para Alejandra, la zona de Costa, Vera, pero la concentración está en Reconquista y Avellaneda. Bueno, pero aquí también en nuestra zona norte también, algunos egresados. Analizan lo que viene en el contexto también de todo lo que se tiene. La ministra de Educación ayer dijo que, bueno, cada provincia va a ir definiendo, e inclusive de acuerdo a cómo vaya surgiendo las cuestiones con esta pandemia, el avance. ¿Ustedes analizan algo en particular? Porque siempre, como bien decíamos en el comienzo, han trabajado ustedes centrados más en la virtualidad. ¿Analizan algo distinto? ¿Piensan para lo que viene? Y nosotros estuvimos con un gran problema en este año, porque si bien la escuela es digital, y para, como le decía, para los estudiantes, para los profesores, no es tan difícil acomodarse a este contexto, y mismo nosotros tenemos 11% de presencialidad, y nuestra escuela no marca como requisito primordial ni el manejo de la tecnología, ni la existencia de recursos en la familia, sea celulares o sea computadora, ni la presencia de red de internet. Y todo eso lo garantizamos con diferentes instituciones en los espacios en los territorios. Entonces, en Avellaneda, por ejemplo, tenemos el Centro Cultural, en Reconquista teníamos una escuela técnica que nos prestaba el espacio, después también nos pasamos al Centro Cultural, lo mismo en la zona de Tacuarembó, en Las Toscas, digamos, vamos teniendo diferentes sedes donde los estudiantes van a tomar consulta presencial, donde van a encontrarse con sus profesores, donde hacen ese encuentro presencial obligatorio y donde estas instituciones muy amablemente, porque somos una escuela y nos ayudamos entre las instituciones educativas y culturales, nos prestan estos recursos, las computadoras y las redes de Wi-Fi. Ahora, eso sí fue un problema para nosotros y tuvimos que salir a buscar otros mecanismos. Y la gente que ingresó este año, no los que egresaron, porque los que egresaron ya vienen hace 3 años cursando aproximadamente, pero sí la gente que ingresó este año, sí se pidió que pudieran contar con alguna de estas herramientas en la casa. Si esta situación continúa, nosotros no podemos seguir pidiendo ese requisito por esto que le digo. Somos una escuela pública, no trabajamos con un grupo social que pueda acceder sí o sí a estos recursos, porque no es el grupo al que está dirigida la escuela está dirigida a gente que no ha podido terminar la escuela secundaria por diferentes situaciones sociales. Entonces, en este momento específico, eso lo tuvimos en cuenta para que a los estudiantes no se les dificulte tanto el cursado. Si esta situación continúa y seguimos sin poder asistir a estas instituciones que le mencionaba, que nos prestan los recursos y nos prestan las herramientas, vamos a tener que buscar alguna estrategia donde podamos trabajar por estudiantes que no cuenten con estos recursos y seguir inscribiendo y seguir incorporando gente a la escuela. Se había cortado, vamos a retomar,
decía usted que Sí. va a haber una dificultad, o se presenta ahora por lo menos, porque más allá de que ustedes trabajaban ya desde la virtualidad, necesariamente un espacio físico debían tener, como para que los alumnos se acerquen e interactúen en determinado momento con los profesores, ¿no? Sí, y le decía que si bien estamos en una época de preinscripciones para el año 2021, tenemos que ver en esas preinscripciones qué recursos cuentan los estudiantes para ver entonces cómo salimos a, a colaborar si seguimos teniendo las instituciones cerradas, si no pueden asistir a usar los recursos de las instituciones que le mencionaba, y cómo, como equipo directivo y como equipos docentes, tratamos de trabajar con esta dificultad. Las inscripciones son siempre masivas, más o menos a esta altura, que abrieron ahora en noviembre y cierran en diciembre, vamos teniendo aproximadamente 3.500 inscripciones, como ya nos viene pasando, ¿no? Los egresados que recién contábamos son del grupo número 8 que ingresó, porque no hacemos un ingreso por año, sino que hacíamos 2 o 3. La realidad es que después nos quedan los profesores sobrecargados. Entonces, con esa cantidad de estudiantes preinscriptos, después tratamos de ir viendo quiénes tienen los papeles al día, quiénes tienen efectivamente la primaria terminada, porque justamente si lo que trabajamos es la inclusión, no vamos a estar incorporando gente masivamente que después los profesores no puedan trabajar como corresponde con ellos. Esto no significa que queden sin poder ingresar a la escuela. Se trata de regularizar estos papeles y estas situaciones, y en una próxima apertura se les habilita el lugar. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por el contacto. Como siempre, algo más que quiera agregar, bueno, porque tal vez el interés siga surgiendo, ¿no?, de tantos que podrán acceder a esta forma, a este sistema para terminar el nivel secundario. ¿Qué diría al respecto? Nosotros, yo para no equivocarme con el correo electrónico, ustedes recibieron una gacetilla y me queda el contacto de quien estaba comunicándose conmigo para hacer la nota. Le voy a pasar allí el correo, así lo ponen si quieren a pie, y cualquier persona que quiera inscribirse puede escribir ese correo electrónico, nos deja sus datos, y nosotros cuando empecemos este proceso de ver todas las preinscripciones que se realizaron, van a empezar a llamar por teléfono. Entonces, por eso les pedimos que el dato, principalmente del teléfono, esté correcto, así vemos con quienes contamos en el año 2021, allá por marzo, cuando iniciemos las clases. Las clases nosotros las vamos a comenzar a costa de la pandemia, como hemos hecho este año. Y como siempre también acompañando y ayudando a los estudiantes con todo el manejo de la tecnología. Así que toda aquella persona que quiera inscribirse es bienvenida. Agradecemos de nuevo a los profesores que, muy a pesar de las dificultades también personales, siguen trabajando con el mismo compromiso de siempre, con el agotamiento que esto a veces implica, más allá de nuestra costumbre con la virtualidad, no deja de ser una situación para todos desbordante. Y agradecemos como siempre a los profesores de la región 2, a los profesores que trabajan en toda esa zona, como a los profesores que trabajan en el resto de la provincia, porque el trabajo que llevan adelante es increíble y los estudiantes lo nombran permanentemente en las notas que hacen, en las redes sociales, los proyectos que arman, en el acompañamiento que tienen, y también a ustedes que nos ayudan a difundir la escuela y toda esta experiencia que tenemos como institución. Bien, muchísimas gracias, Alicia, es muy amable, un gusto. Un gusto. Hasta luego, Ramón. Hasta luego. Bien, Alicia Alderete estuvo desde Rosario, directora de la EMPA 1330, hablando de la cantidad de egresados, 400 que han egresado con este sistema, que bueno, siempre ha tenido como base la virtualidad, aunque algo también de presencial, por supuesto, pero mucho más en este año de pandemia. Tras la pausa, continuamos.